Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en su canal. El momento ha llegado EMT. Mi nombre es Salvador García y hoy tenemos a una gran invitada. Es muy especial que ha tenido este contacto con nuestro Maestro Jesús. Su nombre es María Teresa Pajeus. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Salvador. Encantada de estar contigo en tu programa y todo tu público exponiéndole todas mis experiencias con el Maestro Jesús, que para mí ha sido una maravilla. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí contigo. No, el gusto es mío y que estés aquí con nosotros compartiendo estas experiencias, María Teresa. María Teresa, cuéntanos cómo empezó este despertar tuyo, a qué edad empezó todo este conocimiento con nuestro Maestro Jesús. Yo desde muy pequeña, yo hacía cosas, vivía en mi mundo y para mí era algo que para mí era natural. Pero a la misma vez yo pensaba que la gente no era así como yo, entonces lo único que me quedaba era en silencio. Y siempre vivía con esa intuición. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, vengo de una familia humilde. Mi papá, bien trabajador, mi mamá, yo soy la cuarta de 10 hermanos, y entonces yo veía mucha pobreza, pero yo, en mi cabeza, yo tenía una personalidad ya que estaba realizada. Y después, ahora que leo sobre estas cosas, se llama la supraconciencia. Yo vivía en un ambiente pobre. Mi papá era un poquito violento, pero yo veía las partes, cómo él se sacrificaba. Entonces, en mi cabeza, yo de pequeña decía, cuando yo sea grande, voy a darle todo a mi papá para yo agradecer ese esfuerzo. Yo quería ser la que representa a los 10 hermanos. Y entonces yo en mi cabeza, yo me vestía como rica, o sea, no en mi cabeza, en la vida real. Yo me vestía, yo tenía unos modales, vivía en era un sitio todo humilde, y yo tenía muy pocas amistades de este sitio, pero no era porque yo me sentía superior, sino que yo pensaba que yo sabía, y yo decía que eso era mi persona. No sé cómo explicarte, era algo que yo estaba ya en mi cabeza. Actuaba como rica, pensaba como rica, me juntaba con personas ricas. Y a los demás, y a la gente de ahí escogía a las personas que eran, pienso ahora que que tengo mi edad, las personas que eran inocentes, que eran chistosas, pero no me juntaba con personas así. Parece que yo sabía muy bien lo que hacía desde pequeña. Entonces empecé a vender panes en la escuela. A los 12 años yo ya tenía mi cuenta bancaria. Y todo eso se realizó cuando mi mamá me dijo, yo tenía 25 años, yo ya estaba en Suiza, iba y venía porque vendía joyas. Todo eso, todo eso me salía en el camino, las sincronicidades. Y mi mamá me dijo que yo a los 7 años me levanté de la mesa y le dije, yo voy a ser rica. Yo voy a hablar muchos idiomas y voy a andar por todo, voy a conocer casi toda Europa. Me senté y seguí comiendo. Pero esa parte yo no me recuerdo. Mi mamá me contó ya cuando yo tenía 25 años y ella veía el resultado. Me decía, pero si tú has dicho esto. Y todas esas cosas me iban pasando y Jesús para mí estaba en mi corazón. Eh, yo era muy callada, pero era muy confiada en que yo tenía una protección. Yo veía a las personas mayores y yo los entendía muy bien. Me daba mucha compasión cómo actuaban. Parece que yo ya sabía la forma correcta,
la forma angelical de ser, o sea, bajar el cielo a la tierra, y yo solamente observaba como si estuviera en un planeta desconocido. Era para mí, mi mamá dice que yo hablaba, yo le hacía muchas preguntas, y una prima mía me dice que yo hasta los 15 años andaba con los pies en el piso, porque en mi casa era tierra, y yo andaba siempre sin zapatos. Todas esas cosas. Entonces, cuando yo he visto qué cosa es la ley de la atracción, que he leído actualmente, hace poco, dicen, piensa como lo que tú quieres ser, como si ya lo fueras. Y eso yo hacía de niña, pero eso era algo que no estaba haciendo teatro, sino yo era eso. Lo que yo vivía ahí, la pobreza, vivía, pero yo sabía que eso era solamente momentáneo, o sea, no le daba importancia. Agradecía lo que veía, lo que mi papá hacía. Tenía mucho agradecimiento, nunca guardé rencor. eh, eh, Siempre me he sentido protegida, protegida como una niña engreída de Jesús, toda mi vida, toda. Soñaba cosas que me iban a pasar en el futuro, eh, bien claro. Como mi mamá era un poquito distante conmigo, eso me quedó como un trauma. Y cuando yo estuve en Suiza, porque yo viví en Suiza 15 años y trabajé de modelo y compraba relojes en Perú de motivos incaicos y los vendía en Suiza. Y entonces cuando yo tomaba una copa de vino, siempre les hablaba del mismo trauma a mis amigas. Y un día durmiendo, me dijo una voz, no tengas miedo, y me hicieron viajar, salí de mi cuerpo, pero lo único que sostenía era el cordón umbilical y yo pasaba por todos los planetas. Y cuando aterricé en un sitio que era el personaje que yo vi y yo era un español y eso era el tiempo de los 1500 años, 1500 de la época de los conquistadores. Yo era un capataz que tenía esclavos y frente a mí estaba mi mamá, de rodillas, diciéndome que le dé a su hijo. Ella era mi esclava. Yo tenía muchos esclavos. Y una experiencia que tuve en Suiza, paralelamente, cuando yo tuve una pareja que me quitó todas las cosas materiales, el niño que yo estaba quitándole a mi mamá era esa pareja. Entonces me hicieron ver cuál era la karma que yo pasaba con mi mamá y con ese niño que yo le quité a mi mamá. Y ahí entendí que me estaba curando un trauma para ver lo que tenía yo que pasar en esta vida para poder el karma balancearlo. Y por eso yo recibí muchos castigos, porque fue en esa época que yo tenía que venir en el papel de la otra persona para sentir en carne propia lo que yo había hecho en otras vidas. Wow, fíjate, muy, muy sorprendente, ¿no? Todo lo que nos estás diciendo Sí. o sea, de lo que pasaste, ¿sí? Y ahora, María Teresa, de estas experiencias de nuestro Maestro Jesús, ¿cuáles, cuéntanos de estas experiencias que has tenido con él? La experiencia, por ejemplo, que está en mi libro, una vez yo estuve en el Amazonas y no sabía nadar, ¿no? Estaba con mi enamorado que era austriaco. Nos fuimos, él me decía que me ponga a nadar con el chaleco y yo le decía, no, no. Pero al otro día fui al mismo sitio y yo fui sola en la mañana para lavar mis zapatos. Y cuando me acerco era como una parte de madera, yo me iba resbalando hasta que no tenía dónde sostenerme y me caí en el Amazonas.
con los ojos abiertos, vi todo negro el agua y nadie, no había nadie. Entonces yo subía, bajaba, subía y bajaba. En una de esas subidas que salí, vi un enanito que estaba frente a mí dándome la mano. Era un típico enanito de cara grande y cuerpo pequeñito. Me dio la mano y me sacó de una tirada. Me sacó cuando yo salí, me sacudí la herba, levanté la cara, ya no estaba. Desapareció en mis ojos. Yo entendía que es cosa de Dios, pero siempre pensé, ¿cómo un enanito con una sola mano me va a sacar qué tal fuerza en la mano? De una sola. Entonces es algo de Dios, es algo de Jesús. Y como eso, tantas cosas. A mí siempre me ha gustado viajar. Una vez estuve en Colombia, en ese viaje que hice con mi enamorado, y sin pensar, eh, fuimos a ver la Montserrat, ahí en Bogotá, y nos bajamos por una callecita que era, todo se veía las casas muy bien, no había pobreza, y bajamos y de repente se acercaron dos colombianos muy pequeñitos y nos estaban siguiendo. Y entonces empezaron, nos seguían, ya no estaban, no, nos estaban correteando y decían stop. Pensaban que no hablábamos español. Y cuando sacaron la mano de la chaqueta, eran dos hachas así. Uno se fue a mí con el esto aquí y el otro a mi enamorado. Y yo no sé cómo, en un momento he mirado la oportunidad, le he tirado un codazo y me he ido corriendo a la pista pidiendo auxilio. Y los carros pasaban y en una de esas que si yo no me hago al lado, el carro me pasa por encima. Y yo seguía porque ya lo veía de lejos a mi enamorado con los dos colombianos estaba defendiéndose. Y pasa un taxi colectivo y me dice, suba. Y él corrió y subió, subimos. A él le rajaron un poquito el cuello y cuando llegamos al hotel, temblando, me fui a la policía y les conté dónde habíamos estado. Y lo que me dijo me quedó sorprendido. Todo eso pasó en el mismo viaje. Me dijo, en esa calle ustedes son privilegiados. Ahí no entramos ni nosotros, porque de ahí nadie sale vivo. Y yo me quedé de tanta emoción, me quedé temblando, porque ¿quién es que me salvó? Dios. Y como eso, muchas veces, cuando estaba en Suiza tenía una operación y él me avisaba en sueños, me decía, yo me sentía que me perseguían y yo no tenía salida en el sueño y después me llevaron ante un señor que estaba sentado en una silla y me dijo, esta vez te voy a salvar, pero te vas a ir a un país que nadie te conozca. Yo vivía en Suiza y 15 días después me tenían que operar. Y cuando me operaron, me dejaron el aparato de cuando hay un riesgo del que falle el corazón, me dejaron. Y ese mismo día en la noche me dio un infarto, pero como yo estaba con ese aparato, me, me sacudió el aparato. Eso es lo que me avisó Jesús que me iba a salvar. Pero el mensaje de Jesús yo lo entendía después que pasaba. Siempre fue así. Siempre Él me ha ido guiando, ha sido mi mejor amigo y no, yo no he tenido que ir a ninguna iglesia, no he confiado, no he pedido yo ayuda, consejo a nadie. Toda mi vida ha sido así, guiándome por mi intuición y estando muy segura de que hay una justicia divina. Eso yo estaba bien segura y siempre me ha protegido. Es como andar con un escudo yo andaba con él.
Por eso hice mi libro, porque tantas cosas me pasaban que era verdaderamente, yo sentía la protección, sabía. Veía personas envidiosas allá en Suiza que hay mucho dinero, ¿no? Entonces, mucha envidia y me daba mucha tristeza, me daba compasión de ver a estas personas. Y ahí me interesé por estudiar por qué. Sabía que todos esos sentimientos vienen de traumas de la infancia. Es que nadie me decía, yo lo sabía. Yo cuando iba a algunas fiestas que iba, bailaba como todas las otras personas, pero cuando yo veía una persona sentada ahí en una esquina, yo me acercaba y hablaba de filosofía. Por ejemplo, yo observaba en las fiestas las personas adultas que se comportaban de alguna forma y yo sabía cómo era su infancia para comportarse de esa forma en adulto. Entonces me preguntaban si yo era psicóloga. No, pero me interesaba mucho el ser humano. Siempre me ha interesado ese. Es como si yo viniera de otro planeta y no entendiera esos sentimientos. Y yo quería investigar por qué sienten esto, por qué esto. Y Dios siempre me ha acompañado porque a raíz de tantos comportamientos de las personas, veía yo envidia, todos estos comportamientos, me dio muchas ganas de hablar a los presos, a los prisioneros. Yo decía, yo quisiera hablar con el peor, el criminal más horrible que exista, quisiera hablar con él. Y mis amistades se reían, me decían, mira, si tú vas, de ahí no vas a salir porque te vamos a tener que llevar frutos. Se burlaban. Pero yo esas ansias que tenía yo, porque yo veía, me daba mucha tristeza que tenían ellos esa esencia dentro y que por traumas de la infancia ellos cambian su camino, porque yo sabía que era de la infancia, todo venía de la infancia. Entonces yo quise dar mi testimonio, que yo también pasé cosas en la infancia poquito duras, pero yo seguí un camino que me hizo ser abundante en todo sentido. Cuando yo veía una persona que se comportaba de una forma no amorosa, yo daba gracias porque yo decía, gracias a Dios, yo no soy así. Entonces me sentía yo bendecida y me daba mucha pena las personas así que actuaban, ¿no? Entonces siempre quería yo aconsejarles y supe lo que es. Cuando yo di charla a los presos, lloré de emoción, lloré. Y en ese momento yo tenía todo lo que yo quería en material. Y había ayudado a mis padres, todo había realizado. Pero cuando llegó ese momento de que tenía que dar charla a los presos, yo le dije a mi esposo con las lágrimas, voy a dar charlas. Y él me decía, tú estás loca, me dijo, ¿por qué lloras? De felicidad, Salvador. No sé, por eso yo sé identificar qué cosa es algo que tú haces que te llena tu alma. Y yo sé que es algo efímero, algo, te ganaste la lotería, ¡guau! Es algo, una dopamina del momento y después se va eso y quieres otra cosa y quieres otra cosa. Pero esto que yo hice a los presos es algo que me selló en mi alma y me hizo identificar cuál es mi misión, que me es de mi alma, y cuáles las cosas triviales de la vida que que siempre te va a hacer querer más, más y más. Eh, Ahí yo veo Jesús en mi vida, que me hizo entender todo en silencio, que me hizo identificar que, que Él no tiene religión, que es solamente entrar en tu interior y ahí lo tienes todo, las respuestas. Fíjate, María Teresa, algo dijiste, es algo muy importante, Ujú. que, que lo escuchamos en el silencio.
sí, está dentro de está nosotros. bien, sí. ¿Y cómo le haces para, para tener este contacto con él? ¿Meditas? ¿Qué es lo que haces para tener sí, esta relación con él? Yo te puedo decir que desde que yo era pequeñita, el contacto creo que ha sido entrar en mi interior, porque mi mamá me puso un nickname, un nombre, la calladita, me decía, porque yo no hablaba. Y ese contacto que tuve todo el tiempo con él ha sido entrando en mi interior. Pude saber que la ley de la atracción, esto que yo hice desde pequeña, seguro que vino de otras vidas, pero que la ley de la atracción es Dios, que nosotros somos creadores, porque yo lo hice, pero lo hice como algo muy natural. Y lo hablo ahora porque cuando yo leí en los libros cuáles son los puntos de la ley de la atracción, me di cuenta que yo todos esos puntos yo había hecho desde niña, pero natural. Entonces la conexión, te puedo decir, con Dios, esa ha sido mi interior. Mi intuición me ha salvado, me ha hecho actuar inocentemente, me ha dicho todo, me ha visto, me ha hecho ver las personas sus sentimientos. Solamente el estar en silencio. Y eso así yo he vivido. Muy, muy importante, María Teresa. María Sí. Teresa, también tú a Jesús lo has visto. ¿Cómo lo has visto? ¿Energía, físicamente? La primera vez que lo vi cara a cara, que lo he visto, porque otras veces yo sentía por mi interior, ¿no? Es cuando yo tuve un encuentro cercano a la muerte que pasé al otro lado. ¿Nos puedes Fue la platicar? primera. ¿Nos puedes Sí, platicar de esa experiencia? sí, esa es una experiencia inolvidable. Yo estaba en Suecia, que vine en el 93 la primera vez. Tenía mi novio español, sueco, y yo me estaba duchando, en la ducha me estaba duchando, y yo acostumbro siempre a ducharme con agua bien caliente, siempre. Ahora tengo cuidado por el accidente que tuve, ¿no? Pero yo me estaba duchando, el apartamento de él era pequeño, y mientras me duchaba él estaba en la sala, era cerca. Entonces, todo el cuarto de la ducha se llenó todo de vapor. Yo sentí que yo me estaba sintiendo débil, ya estaba sintiendo yo ahí, ¿no? Y me estaba faltando la respiración. Eso fue lo último que yo sentí. Después, inmediatamente, yo crucé la pared. O sea, esa pared que era de azulejos, de losetas, que no era tan ancha, se puso otro paisaje. Era un amarillo, no muy anaranjado, un amarillo pálido, así que era como entrar, está paralelo a nosotros. Pero eso, entonces yo pasé y cuando pasé ahí, entré, una voz potente me dijo, yo soy Jesús, pero la voz potente, porque como yo entré de frente, la voz salió de la izquierda, volteé y primera vez que lo vi, hasta me emociono, primera vez que lo vi a él físicamente. Estaba con su túnica blanca, con barba, el pelo ondulado así hasta acá. Me dijo eso. Yo soy Jesús, yo volteo, pero cuando volteo, ¿qué te digo? Sentí, parece que él me lo había dicho, como sabe que venimos de la tierra para hacernos recordar. Entonces me dijo, yo soy Jesús. Yo lo miré, no sentí miedo, sentí como un reconocimiento.
Estaba él al lado izquierdo y al lado derecho estaba un niño de mi color con un terno, bien vestido, era como parecía un portal que me vinieron a recoger. Entonces yo sabía que ese niño era mi familia, pero yo no lo conocía físicamente. El niño estaba le tenía mucho respeto a Jesús y estaba escuchándolo y asentaba con la cabeza. Yo no sabía qué cosa estaban hablando porque el contacto es telepático y hablaron así. Yo no entendí, pues, mejor dicho, yo no escuché nada y después regresé al panorama, regresé de nuevo al apartamento, pero ya no fui al baño. Yo fui donde yo estaba mi cuerpo y estaba encima estaba desnuda, que seguramente mi esposo vio, pues sintió el golpe y fue inmediatamente y me ha levantado. Y yo estaba echada en sus piernas y él me estaba tirando bofetadas. Yo no sentía los golpes, ¿ah? Solamente estaba observando mi cuerpo sin ninguna clase de sentimiento. Estaba de observación. Y él me decía, María, María, me tiraba cachetadas, pero sí me llamó la atención mis ojos. Mis ojos estaban abiertos, así como cuando tú ves en las películas que mueren con los ojos abiertos, estaban así fijos. Yo no sé cómo él no se habrá dado un susto terrible, pero en ese momento yo no tenía yo estaba observando y se ve que yo observaba de arriba. eh, y se ve que se ve que me han dicho que regrese y yo que quise meterme en mi cuerpo y se ve que me he metido, pero lo que yo sentí, que lo sentía muy trabajoso, era abrir mis ojos y ver. Pero mis ojos ya estaban abiertos, no podía mirar, era como si tuviera vidrios alrededor de los ojos y me costó bastante, parece que eso fue lo último que me costó. Y también cuando pasé a la pared, sobrepasé la pared, se supone que yo he caído en el piso, pero yo he ido de frente. Y no he pasado por ningún túnel, porque yo escucho otras experiencias que pasan por un túnel. No, yo he ido de frente ahí. Y la sensación que es, cuando yo vi todo eso, yo sabía, está Dios, dije, mi familiar, yo estoy muerta, dije yo, cuando estaba allá. Pero la verdad que no me importaba nada. Estaba regresando a un sitio que es conocido. Y cuando regreso al apartamento, estaba regresando como en un teatro. Era un teatro eso, que yo veía el teatro, los papeles, veía mi cuerpo ahí. Lo que yo veía real y sentí como que ay, qué lindo que llegué a casa por fin, como venir de un viaje. Lo real he sentido allá. Y ahora te voy a explicar por qué razón regresé, porque a la semana, cuando me hicieron los análisis, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Esa fue la razón que Dios me dijo que tenía que regresar. Pero cuando estaba al otro lado no tenía hijos, pero tenía mis padres, mis hermanos, no pensaba en nada. Yo había regresado en mi casa. Lo veía a Jesús como algo familiar, que le tenía mucho amor y respeto, como que es una persona que manda todo, que es el que controla todo. Y así fue mi experiencia, muy dulce. Esa experiencia fue algo que y después de esa experiencia, ¿qué te puedo decir? Mi vida cambió, creo que cambió, yo fui más espontánea, más abierta, porque antes yo era tímida y yo, según las personas que me conocían, me decían que después que hablaban conmigo, se daban cuenta que yo era muy simple, pero yo inspiraba como que yo era muy nonchalant, como se llama la palabra esa, y esa máscara tantas máscaras que uno pone por la timidez. Pero Sí. cuando pasé esa experiencia cercana a la muerte, fui más abierta, más espontánea, y hablaba. Eso me cambió.
pero todas las cosas, sueños premonitorios, todo eso he tenido ya desde niña. Sí. Qué interesante, María Teresa. Algo que también me llama mucho la atención y que nos Ujú. has estado hablando, María Teresa, es acerca de, de tu libro. Sí. Cuéntanos, por favor, ya para finalizar, cómo Mm. surgió, cómo se dio acerca de tu libro y cómo se llama tu libro. Mi libro se llama Curando mis heridas y lo encuentran en Amazon. Está en inglés, en español y en sueco. Este libro, la idea de escribir un libro fue ya cuando yo tenía 22 años, 23, por todas las cosas sobrenaturales que me pasaban. Entonces yo decía, no, yo tengo que escribir porque todo esto no es normal. No es normal que yo me caiga en el Amazonas, venga un enanito, desaparezca. No es normal que yo haya estado en Colombia y yo haya podido en ese sitio salir viva. Eh, Todas estas cosas, no es posible que yo sueñe del futuro y me pasaba. Entonces yo decía, yo tengo que dejar escrito esto para que las lean otras personas y se encuentren, porque tantas personas sabrán que pasan lo mismo y leen mi libro y dicen, ah, yo no soy la única. Entonces yo siempre tuve eso en mente, pero sucedió hace 2 años. Tú sabes que antes de escribir mi libro, eh, un año y medio antes, me pasó algo que no me, algo nuevo fue. Esto sí fue algo nuevo, no sueño premonitorio, no era ya eso que yo ya acostumbraba. Estaba oscuro en la habitación, eso te lo digo que yo estaba durmiendo, y de repente la voz me despertó. Me dijo, ahora tienes que escribir tu libro. Se va a llamar Curando tus heridas. Tiene que tener tanta cantidad de hojas y tiene que estar listo en esta fecha. Entonces yo en la noche me estaban diciendo eso y yo dije, tengo que escribir porque si no me duermo y me olvido. Entonces escribí todo eso. Al otro día le conté a mi hijo y lo escribí en una pizarra para tenerlo bien en cuenta. Tal fecha, tenía yo más o menos 8 meses, según lo que me dijeron. Y entonces ya se iba pasando 2 meses, yo lo estaba tomando con calma hasta que dije, no, 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 no. Esto es algo, le dije a mi hijo, ¿será que me voy a morir? Porque ya me han dicho que tengo que escribir mi libro. Y entonces el tiempo se pasaba hasta que empecé a escribir, escribir, escribir. Primero en un cuaderno con lapicero y después ya en la máquina, en Word, escribiendo, escribiendo, escribía 4 o 5 horas cada día. Escribía, escribía y lo escribí en 2 meses. Pero yo siempre deseaba, yo decía, ojalá que sea más de la cantidad que me han dicho, porque yo decía, esto es lo que me han dicho, es un mandato divino. Entonces yo ya me conecté con la corregidora, que era de España, ya estaba todo, ya los contactos. Cuando le fui a dar por correo a la corregidora para que lo imprime en hojas, cuando yo terminé de escribir mi libro, voy a retroceder, y escribí hasta lo que me estaba pasando, desde la infancia hasta actual, hace año y medio. Y entonces yo dije, ya no tengo más que hablar, ya, porque más ya estaría inventando. Entonces ahí me quedé y solamente rogaba que pasara esa cantidad. Pero ¿cuál fue mi sorpresa, Salvador? Que cuando me llamó persona que pone las hojas, me dijo esa cantidad. ¿Sabes qué sentí? Lo agarré a mi hijo porque él es el único que sabía. Lo abracé y empecé a llorar porque dije, ya no solamente me han dicho, ahora es la cantidad de hojas. Me sentí que no estaba sola.
más real lo sentí. Y cuando todas las personas leen el libro, no pueden parar cuando empiezan. Hasta la que corrige me decía, uy, ahora estoy en el asalto de Colombia. ¿Qué es esto? No puedo ni ir a lavarme las manos porque me has enganchado. Sí, es algo que agarra. Entonces ese libro ha estado canalizado. Y me dijeron otro título también, pero como no entró en toda, me dijeron El poder del amor. Entonces yo le dije a la que hace el libro, le dije, Curando mis heridas, el poder del amor. Entonces ella me dijo, todo esto no alcanza. Y ahora yo puse Curando mis heridas, pero el segundo libro es que va a ser El poder del amor. Y ya me dieron una fecha y va a salir en esa fecha. Wow. No, fíjate qué interesante, María Teresa, todo lo que nos contaste y lo del libro, ¿no? Todo así como te dijeron por medio del mensaje, que te dijeron Sí. tales hojas, tanto debe de ser. Así también te dijo quien estaba haciendo el libro. Sí, me dijo, porque yo apurada, ¿cuántas hojas son? Le decía, le preguntaba a ella porque yo quería que sea más. Yo que nunca me iba a imaginar que era exacto, nunca. Pero cuando salió exacto, wow, dije, ¿qué es esto? Y después cuando las personas leen el libro y que no lo pueden parar de leer, y me han dicho ya que haga una película, entonces yo digo, este libro es bendecido, Ok. porque plasmé en mi memoria todas las partes principales, lo que me hizo aprender de cada obstáculo, lo que yo aprendí. Y eso yo quería dejarlo aquí como un legado y no irme con mi historia dentro de mí, como irte con tu música, ¿no? No irte al cementerio, no irte con tu historia, nadie va a conocer. Y ahora me siento una inmensa alegría de ver tantas personas que están leyendo mi historia. Nada que arrepentirse, nada de que avergonzarse, son puras lecciones divinas. Y me da mucho gusto, inmensamente feliz estoy. Y mi segundo libro ya no va a ser de mi vida, sino va a ser de los aprendizajes, eh, los consejos en todos los sentidos, la espiritualidad en parejas, en relación de parejas, de amigos, porque es todo lo mismo. La espiritualidad se encierra en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida. Es irse hacia su interior. Y por eso yo estoy muy, muy agradecida a Dios. Estoy pues ya no sé qué hacer de tanto agradecimiento, es algo que quiero gritar, ¿no? Y ese agradecimiento es que hace que tú sientas compasión por tu prójimo, Así es. sí, porque tú dices cómo él no sabe este secreto. Es algo así tan divino. Sí, Bien, María Teresa, pues vamos a estar muy atentos, ¿eh? Vamos a estar muy atentos a tu segundo libro que, sí, que vas a hacer. Y pues bueno, ahorita tenemos para adquirir este libro que se ve muy interesante de todas tus vivencias con nuestro Maestro Jesús. María sí, Teresa, ¿tienes redes sociales donde las personas te puedan buscar? sí. Mis redes sociales, yo tengo mi canal en YouTube, se llama Almas Guerreras, porque me di cuenta que soy una guerrera. Entonces quise ponerle Almas Guerreras. Pero me encuentran con María Teresa Fagueos en YouTube. Y en Instagram el mismo nombre.
Y tengo mi Facebook, mi perfil es algo con mi libro, y también María Teresa Fagueos, Almas Guerreras. Ahí tengo mi perfil, es una foto cuando yo daba charlas a las cárceles allá en Perú. Eh, ahí está mi perfil. Y No, ahí pueden suscribirse a mi canal y paso videos con mucho amor, mucho cariño, siendo yo auténtica y sobre todo dejando que fluir lo que Dios quiere enviarme para yo poder comunicar, dejando todo a Dios y yo ser un instrumento para poder el despertar de la humanidad, que es tan importante. Saber que Dios está en todo momento con nosotros, que no tenemos que buscarlo en ninguna iglesia, no tenemos que encontrar a través de un sacerdote, nada, ese está dentro de nosotros. Y lo digo por experiencia propia porque desde niña yo he vivido en mi interior, nada más, no conozco otra cosa. así es. Pues María Teresa, muchísimas gracias Sí, por estar aquí con nosotros. Y esta es tu casa, este también es tu canal. Cuando gustes venir, bienvenida. Bienvenida y es un gusto que estés aquí. muchísimas gracias, Salvador, por darme la oportunidad de estar con tu público y compartir contigo una alma tan bonita que quiere compartir para toda la humanidad el despertar. Muchas gracias. No tengo cómo agradecer tu invitación. Muy honrada siempre de dar un granito de arena para nuestros hermanos de la Gracias, tierra. gracias a ti, María Teresa. Ok, Bueno, muchísimas gracias. No se olviden de darle like, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. chao, bendiciones, gracias.